Vamos a dar ahora sí inicio. Ahí. Es viernes 10 de septiembre del 2021 y estamos generando desde la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas de La Plata y desde Danza por la Identidad este espacio junto a Santiago Isla, que es el representante de Argentores en la ciudad de La Plata, y nos va a contar de qué se trata esto de registrar nuestra obra, de la protección de nuestras ideas. Así que bueno, te doy la palabra, Santiago, y agradezco a quienes están presentes. Bueno, como por ejemplo Leticia Latrónico, no puedo dejar de mencionar que una bailarina del teatro argentino muy conocida y admirable, su carrera, y bueno, y Guadalupe que está por ahí y otros que se van a sumar. Santiago, muchas gracias por estar en este espacio. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme siempre, por tenerme en cuenta en estas formas que estamos aprendiendo de a poco. Seguimos en una continuidad, digamos, de seguir aprendiendo esto del Zoom, de la virtualidad, y que bueno, que de a poquito, si Dios quiere, vamos a volver a la vida normal y a poder interactuar personalmente y poder conocernos mejor todos. Pero bueno, acá estamos dando el apoyo a esta movida que me parece muy interesante y muy sana para apoyar, y desde ya agradecer que den este espacio a Argentores para poder explicar lo que es el registro de obra, el registro de coreografía, el registro, ¿no? Y la importancia que lleva tener, registrar lo que uno hace, ¿no? Siempre soy partidario de cualquier creación que uno haga, es como un hijo, entonces desde ahí, desde esa óptica, poder registrarlo para protegerlo, ¿no es cierto? Más allá de después de todo lo que conlleva el registro. Que bueno, pasamos a verlo si quieren. Armé, digamos, una diapositiva para que podamos ir conociendo cómo se hace el registro en Argentores. Bueno, como les decía, vamos a conocer un poco qué es Argentores y de qué se encarga, ¿sí? Argentores se encarga de la protección legal y tutela jurídica y la administración de los derechos de autor, ¿sí? Ese es el trabajo en sí que tiene la entidad. Representa al autor ante cualquier motivo, ya sea legalmente o bien en caso de que se quiera pedir una autorización por parte de alguien para representarla. Y también para que él pueda cobrar sus derechos autorales en el país como fuera. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo escribo una obra, Argentores legalmente me va a representar ante un caso en el cual nos quieran copiar la obra, nos quieran robar la obra. Siempre Argentores va a accionar legalmente en defensa de tu creación, ¿sí? O bien, si yo quiero hacer una obra, que en este caso, por ejemplo, la hizo Yamila, Argentores va a ser de intermediario para poder realizar el pedido de autorización, y que para que yo pueda hacer la obra, Yamila me tiene que autorizar mediante Argentores. Nunca se puede hacer en forma directa entre el solicitante y el autor. Argentores media para que se pueda realizar, la obra, ¿sí? Y a su vez, con las distintas salas y los distintos escenarios en donde se realice la obra, Argentores se hace cargo de cobrar los derechos como autores, tanto en el país como fuera del país, ¿sí? Cualquier duda que tengan referente a un tema, si me quieren parar, más que nada, Leticia, por ejemplo, se tiene que ir para hacerme algún tipo de consulta, lo podemos hacer, ¿eh? ¿Qué quiere decir proteger la obra del autor? En cualquiera de sus formas, quiere decir proteger, la obra del autor en cualquiera de sus formas, y vela para que se cumplan con el pago arancelario que corresponde por la utilización de la obra, ya sea en el territorio argentino o, como decíamos, en el exterior, ¿sí? Esto habla más que nada de lo que decíamos de
hacer respetar el pago arancelario por la obra registrada. ¿Cómo tiene que ser una obra para ser registrada en Argentores? La obra tiene que ser original, ¿sí? El registrar en Argentores no significa que se esté registrando en propiedad intelectual. Anteriormente, Argentores registraba también en propiedad intelectual. Ahora ya no lo hace más. Ahora son dos registros totalmente diferentes. Hago esta salvedad porque mucha gente se confunde lo que es el registro de Argentores con el registro de propiedad intelectual. Para que haya y se tome el registro el estreno en Argentores, tiene que estar registrada la obra un mes antes del estreno, ¿sí? Para que se pueda registrar en Argentores, repito, tiene que haber un mes como mínimo antes del estreno. Si yo tengo una obra que la termino de escribir hoy, pero no sé cuándo la voy a llevar a escena, recién la puedo registrar, en propiedad intelectual. Pero Argentores ya no hace más ese tipo de registros. Antes sí lo hacía, ahora ya no. La ley que rige a Argentores es la 11.723, que es la de Derecho de Propiedad Intelectual. ¿Sí? Bueno, ahí pongo como dato que propiedad intelectual está ubicado en calle 13, entre 34 y 35, con su teléfono 425-4987, para aquellos que quieran registrar, como decía, obras teatrales, musicales, coreográficas, pero que no tienen una fecha de estreno. Bien. ¿Cómo se hace el registro en Argentores? Por primera y única vez se le va a solicitar fotocopia de DNI, constancia de CUI. Con esto se le genera una cuenta en Argentores en la que se cobrarán sus derechos siempre y podrán realizar mediante ella cualquier tipo de trámite. ¿Sí? Es un número interno que genera Argentores para, como decíamos, poder cobrar los derechos, para poder pedir autorización para realizar alguna obra o cualquier otro tipo de trámite, utilización de biblioteca y demás servicios que brinda Argentores. ¿Sí? Con esto igualmente no quiere decir que sea socio. Para ser socio tiene que completar la solicitud y tiene que tener por lo menos una obra estrenada en una sala habilitada por Argentores. Después de una cantidad de obras registradas, el autor podrá ir subiendo de categoría, pudiendo así concurrir a las asambleas y luego ascender en distintos escalafones dentro de la sociedad, teniendo así voz y voto dentro de Argentores. Cuando hablamos de sala habilitada, es otro tema que se confunde mucho. Argentores no se fija si está habilitada municipalmente o ni por ningún ente del Estado. Estar habilitada quiere decir que sea una sala con ciertas características que pide Argentores, pero que no significa que tenga que estar esas características relacionadas con lo que dicta un municipio o una gobernación o algún tipo de ley. Es algo interno de Argentores. Hago esta salvedad porque siempre se confunden, se piensan que tienen que estar, no sé, habilitada por la municipalidad o algo la sala, y no es así. Es una habilitación, entre comillas, que hace Argentores pidiendo ciertas características de la sala, ¿no? ¿Qué formularios se tienen que completar al momento de hacer el registro? Estos formularios lo hacen una vez que vienen a la oficina, a cualquier dependencia de Argentores, a cualquier concesión, ya sea en Capital, sea acá o en cualquier parte del país. La planilla de datos personales, ¿sí?, que se realiza por única vez, es para que se genere el alta en la base de datos, se completa con la información personal del autor o el solicitante de una obra. Con esta planilla, es lo que yo les contaba anteriormente, se genera lo que es el número de cuenta del autor o solicitante. Porque hay algo que capaz que no quedó claro, y hago esta salvedad. Para hacer un pedido de autorización de obra no hace falta ser autor, ¿sí? Cualquier persona puede pedir para dirigir, incluso sin necesidad de ser autor, dirigir una obra, pedir una autorización para poder realizar una obra ya escrita. Declaración jurada de obra. Es la más importante, digamos, dentro de lo que es el trámite de registro. ¿Por qué? Porque es de carácter legal y debe completarse con todos los datos y características de la obra. Él o los autores son los responsables legales de la obra. Esto sirve en caso de plagio o denuncia de otro autor. Por eso es tan importante el registro de obra, ¿sí? Él o los mismos estarán representados y defendidos por los abogados de la entidad, que es lo que anteriormente decíamos.
Charlemos un poquito de esta planilla. Bueno, acá va a estar el nombre de obra, se van a dividir los porcentajes en los distintos autores, en la música, en la coreografía, tiene lo que vemos ahí, es un arancel de estreno, y cuánto va a ser después, el lugar y fecha de estreno, y la duración que tiene la obra. ¿Sí? Por eso es tan importante esta declaración jurada. Planilla de biblioteca. Sirve para el momento en que el solicitante pida hacer una obra determinada, con determinadas características, se puede servir de las obras registradas mediante la autorización del autor. Bueno, este es otro de los trámites. Hoy por hoy la biblioteca de Argentores no está funcionando, pero igualmente se llena esta planilla. Yo como solicitante tengo ganas de realizar una obra que ya fue escrita. Entonces, puedo consultar en la biblioteca para poder ver con una obra con ciertas características que a mí me interesan, poder llevarla a cabo, ¿no? Y yo, como autor, puedo o no brindar mi texto para que sea consultado. Por eso se debe llenar esta planilla para dejar en claro que se puede utilizar o no el guión que yo escribí para mi obra. Exhibición de ganancias. Es para no pagar ganancias por el registro de la obra. Esto se hace más que nada para cuando yo escribo una obra, a nombre de terceros, ¿no es cierto? Si yo escribo una obra a nombre de terceros, no puedo eximir ganancias, ¿sí? En caso de escribirla para mí mismo, estoy exento de pagar ganancias. Bien, tipo de registro. Siempre antes de comenzar con el trámite, el autor debe constatar, primero, la disponibilidad del título. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero poner Hamlet, vamos a poner un caso, ¿no? Un ejemplo, porque ahora se puede hacer mediante adaptación un montón de cosas por la cantidad de años que lleva muerto el autor, pero lo vamos a ver más adelante eso. Pero, por ejemplo, supongámosle algo más, vamos a ponerle Cat, una obra muy conocida, ¿no es cierto? Le ponemos Cat. No está disponible. Entonces, le podemos poner, nos va a decir Argentores, mira, Cat no está disponible. Tenés que buscar alguna alternativa a ese nombre para poder continuar con el título de tu obra. Entonces podemos ponerle Cat en La Plata. Entonces ahí ya cambia el título de la obra y ahí puede ser que esté disponible. Argentores se encarga de decirte la disponibilidad que hay del título, ¿sí? En el momento de llenar la declaración jurada que veíamos anteriormente, si hay más de un autor, tienen que estar presentes todos, ¿sí? Llámese, si tiene música original, el músico, si tiene coreografía, el coreógrafo también tiene que estar presente. O sea, hagamos un ejemplo, tenemos una obra que tiene guión, música y coreografía. En ese caso, tienen que estar los tres autores. Si justamente se da que uno solo requiere todo, no hay ningún problema, hay una persona sola. Ahora, si el que escribió el guión y hizo la coreografía es la misma persona, pero el músico no, tienen que estar las dos personas. ¿Sí? Eso es una consulta que me hacen a diario, si después puede venir, si no. El tema es que, más que nada, que nunca se termina de completar el registro. Porque, por ejemplo, viene el que escribió el guión y después me dice que va a venir el coreógrafo a la otra semana. Y el coreógrafo tuvo un problema y no pudo venir. Pero sí vino el músico. Entonces, nunca se termina de completar el registro y, por ende, nunca la obra termina de estar registrada. ¿Sí? Así que, bueno, por ese lado vamos bien. Ahora, ¿cómo se tiene que presentar el texto o guión? Se debe presentar en una copia impresa, en simple fase, en hoja 4, con carátula, nombre de la obra y del autor en un folio. Bárbaro. Esto era antes de la pandemia. Hoy por hoy lo que estoy pidiendo, cuando vengan a registrar un guión, es que me lo traigan en un pendrive, hecho en un Word, también con carátula y demás, y yo todo eso lo envío vía mail, después con los datos personales y demás planillas que ya vimos, a la parte de títulos de Argentores Capital. La música se puede presentar en forma de CD o partitura. Volviendo a la realidad en la que estamos viviendo, hoy por hoy me pueden traer la música en formato MP3, en un pen,
que yo lo bajo y después lo envío a Capital, y bueno, y la partitura de la misma forma digitalizada, ¿no? Bien. Un punto a tener en cuenta, si la música que se va a utilizar en la obra, cuando hablo obra coreográfica, obra teatral, ¿no es cierto? No es original, se debe pedir autorización previamente a SADAIC, ¿sí? Que es el otro organismo, como decimos nosotros, el primo de Argentores, ¿sí? Que está relacionado a lo que es la música comercial, la música que no está realizada para una obra de teatro. ¿Sí? Bien, el registro de las coreografías. El registro de una coreografía se debe presentar en un DVD, ¿no es cierto? Que puede llegar a ser un ensayo, una muestra, lo que ustedes tengan elaborado, eso lo traen en un DVD. Hoy por hoy, bueno, en un formato MP4, ¿sí? También en un PEM. Y luego tienen que traer impresa una sinopsis contando qué es lo que se quiere transmitir con la coreografía, qué es lo que se quiere contar con esos movimientos, con todo lo que sea su creación. Bueno, después, hay otro tipo de registro, ¿sí? Que son los de adaptación o versión libre. Para hacer lo que es una adaptación o versión libre, siempre se tiene que tener primero la autorización del autor original, ¿sí? Él nos va a decir si le gustó la adaptación que hicimos de su obra, o bien si le gustó la versión libre que hicimos de su obra, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre adaptación y versión libre? Bueno, la adaptación es tomar la obra original y cambiar ciertas cosas, ¿sí? Pequeñas. La versión libre ya habla de un cambio mayor, ¿sí? Por ejemplo, que en vez de que el lobo se quiera comer a Caperucita, que Caperucita se quiera comer al lobo, ¿sí? O que Caperucita en realidad no vive en el bosque, sino que vive en una ciudad, ¿sí? Y la adaptación es que, por ejemplo, en vez de... A ver qué otro ejemplo les puedo tirar así para que lo entendamos todos. La adaptación sería cambiar nombres de personajes, pequeños detalles que no cambian la historia, ¿no es cierto? La versión libre ya estamos hablando de que puede llegar a cambiar la historia de la obra. Bien, se tiene que tener la autorización, como decíamos, del autor original. Esto es otro punto importante que viene. Si el mismo falleció hace más de 70 años, no hace falta, ya que la obra pasa a ser de dominio público. En ese caso, de dominio público, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Igualmente, Argentores tiene que estar informado y se tiene que hacer una especie de autorización. No es la misma autorización. O sea, el trámite es el mismo, todo igual, pero no vamos a estar esperando a que un autor nos dé el ok, ¿sí? Porque pasó a ser de dominio público. En el caso de que la obra esté en otro idioma, tenemos que ver si el traductor no tiene más de 70 años de muerto, hay que solicitar la traducción del mismo, o bien, si los dos están en dominio público, pasa exactamente lo mismo que en el anterior caso, ¿no es cierto? Si el traductor lleva esa cantidad de años fallecidos, se debe buscar un traductor que pueda acreditar su habilitación como tal, ¿sí? En el caso que se quiera utilizar un traductor contemporáneo, ¿sí? Pero siempre la traducción tiene que ir acompañado por un certificado que lo habilite como traductor. Yo no puedo traducir una obra porque sé inglés. ¿Se entiende lo que quiero decir más o menos? ¿Me están escuchando o me quedé solo acá? No, claro, Santi. Está Buenísimo. buenísimo, sí, sí, sí. Me van diciendo, no hay molestia. Estaba recordando que también sucede esto con la música. Si tiene más Claro. de 70 años de fallecido, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Son 70 años para que sea de dominio público. Bueno, acá vamos a ver lo que es la planilla de solicitud de autorización de obra, ¿sí? La planilla de solicitud de autorización de obra, como vamos a ver, tiene un montón de ítems en donde dice qué es lo que nosotros queremos hacer con la obra por la cual vamos a pedir autorización, ¿sí? Se tiene que pedir con la mayor antelación posible para que el autor apruebe la realización de su obra.
él puede, bueno, vamos a hacer un punto ahí. ¿Por qué pedimos con mucha antelación? Me ha pasado en muchísimos casos que muchos grupos se ponen a trabajar en la obra y no tienen la autorización del autor. Cuando la quieren llevar a una sala para representar, obviamente la sala le va a decir, bueno, vos venís a hacer esta obra, ¿tenés la autorización del autor? Ay, todavía no la tramité, ya la tramito. Pero el autor muchas veces tarda un montón en contestar. O bien puede pasar lo peor, que directamente diga, no, no te la autorizo a hacer porque se la di a Juancito, que me pidió exclusividad y pagó por ella. Entonces vos no la podés realizar en la ciudad de La Plata. Entonces todo el trabajo que estuvimos llevando fue en vano. Por eso, antes de empezar a trabajar una obra, siempre es recomendable pedir la autorización. Una vez que tenemos la autorización, ahí recién empecemos a trabajar la obra. Ese es un consejo que siempre damos, ¿sí? Y la autorización, como máximo, se puede pedir hasta 3 años, ¿sí? Así que tienen un montón de tiempo. Supónganse que quieren un proyecto para fin de año, bueno, ya está para pedirla hoy, digamos. Cosa de que en 2 o 3 meses poder encontrar al autor y que nos brinde la autorización por sí o por no. Porque muchas veces también pasa eso, que no podemos encontrar, Argentores no pueden encontrar a los autores, ubicarlos, porque a veces son más de uno incluso, y entonces no puede terminar de aprobar la autorización. ¿Sí? Porque si tienen más de un autor, tiene que tener el aval de todos los autores para poder realizar la obra. ¿Sí? Vamos a la otra parte del pedido de autorización. El autor puede pedir un seguro o un resarcimiento en carácter de avaloire o plus. El avaloire actúa como un seguro de realización de obra. ¿Sí? El autor puede pedir, casi siempre están pidiendo a partir de los 500 pesos, y digo a partir porque puede llegar a cualquier número, pero una vez que se realizaron X cantidad de funciones, el solicitante puede pedir que le reintegren ese dinero que él puso. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, yo quiero realizar una obra y el autor me dice, yo te doy la autorización, pero te pido un avaloire de 500 pesos. ¿Sí? Ese avaloire, una vez que yo hice 5 o 6 funciones, con lo que sale en la localidad de vendidas, ¿no es cierto? Con el porcentaje de localidad vendida, yo después constato mediante Argentores de que se realizó la obra, de que el concesionario de Argentores fue a buscar a la sala el arancel correspondiente como derecho de autor, la sala se lo pagó y demás. Después, pongámosle 20, 15 días, un mes de la realización de la obra, ahí yo me contacto como solicitante con Argentores y digo, quiero cobrar el avaloire que yo pagué para que me puedan brindar la autorización de la obra. Y Argentores automáticamente se lo abona nuevamente. ¿Qué pasa con el plus? El plus es totalmente diferente. El plus es un monto solicitado por el autor que queda en el autor, no se devuelve al solicitante. ¿Vos querés hacer mi obra? Bueno, yo te la doy, pero te cobro X plata. Eso es lo que te dice el autor. Después está en vos a querer o no querer pagar ese monto. ¿Sí? Cuando se habla de plus, casi siempre se habla de montos importantes. Hoy por hoy lo están haciendo, ambas cosas, los autores. Perdón, Santi, que te corto un segundo. Claro, esto es para asegurarse, porque cada vez que se realiza la obra hay un porcentaje que va al autor, ¿no es cierto? Claro. Después nos contás vos cuáles son esos Y porcentajes. ahora llegamos a eso. Va al autor. Si soy mi propia autora, o sea, creo la obra, la pongo en el escenario, soy además la productora, todo, vuelve a mí ese dinero, y en el caso de que sea un autor que yo le solicité el permiso, lo que hace ese autor es asegurarse un dinero que le ingrese, en el caso de, por ejemplo, que no venga nadie a ver la obra, ¿no? Claro. Ellos aseguran de alguna manera ese ingreso de dinero, ¿no? Claro, es como un seguro que está cobrando el autor para quedarse tranquilo de que, bueno, tuvo algún ingreso por su creación, ¿no es cierto? Después, bueno, bajo ningún concepto se puede realizar una obra sin registro ni autorización, ¿sí? En este caso, Argentores puede accionar legalmente hacia las personas que no solicitaron autorización, como a las salas de teatro que no la pidieron o no constataron si la obra estaba registrada o autorizada. ¿Sí? Los registros y los pedidos de autorización son gratuitos en Argentores.
¿sí? El trámite es gratuito. En propiedad intelectual tengo entendido de que no es gratuito el registro en propiedad intelectual. Pero en Argentores el registro de obra es totalmente gratuito. Bueno, ahí estábamos hablando, ahí viene el tema de lo que son las retenciones. ¿Sí? Volvemos a la parte del registro, la parte autoral. Salimos del tema de autorizaciones, así no nos confundimos tanto. Argentores pide que de las localidades vendidas se retengan los derechos autorales. ¿Sí? Según las características de la obra, el arancel es el arancel que corresponde. Si la obra está constituida por texto solo, es un 20% en el estreno y un 10% cada vez que se realice la obra. Si tiene música original, varía según la cantidad de tiempo que acompañe esa música a la obra, pero lo máximo que se puede retener por música es un 5%. De ser una obra o tener coreografía, el arancel es el del 7,5%. O sea que las obras coreográficas, por más que sean estreno, o por más que haya una continuidad, siempre va a ser el 7,5% por obra coreográfica. ¿Sí? Los aranceles son acumulables. En el caso de que la obra tenga todas o dos de las características anteriormente nombradas, se suman dando un arancel promedio final. ¿Sí? El único arancel que se suma en el estreno es la obra que tiene texto guión. El resto no. Es lo que decíamos, por ejemplo, que la coreográfica siempre va a ser de 7,5 por más que se exhiba y se haga por primera vez en el estreno, ¿no? Cuando se realizan funciones gratuitas, se fija un monto por función de acuerdo a las características de la obra y del lugar en que se realice. Argentores todos los años va actualizando esos montos de acuerdo de acuerdo a lo que dicta el Consejo, ¿no es cierto? Y una vez que, por ejemplo, ustedes hacen una función gratuita, me dicen, Santi, vamos a hacer una función gratuita en tal y tal espacio. Bueno, tal y tal espacio tiene una capacidad de X cantidad de personas. Y la obra que vas a hacer es una obra coreográfica. Bueno, entonces, el arancel por función fijo es de tal. ¿Sí? Es un monto fijo. Pongámosle, no lo tomen en cuenta, pero pongámosle, por ejemplo, 400 pesos por función que se tiene que abonar. ¿Sí? Bien. De esa retención, el autor cobra un 82%, mientras que el 18% restante queda para argentores para la mantención de la entidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa, cuando a mí me pregunta o ven el borderó, qué es lo que le queda por derecho, qué retiene la sala por argentores, por derecho autoral, se piensa que va a cobrar ese monto. Y en realidad de ese monto cobra el 82%, porque siempre me dice, pero me falta plata. Pero en realidad tenés que ver que es un 82%, no es el 100% que vas a cobrar. ¿Sí? Santi, te hago una pregunta, sí. que surge siempre esta consulta. ¿Quién tiene que pagar en el caso de que sea una función gratuita? Ponele, no sé, te doy un ejemplo. La municipalidad me dice de presentar mi obra gratuita para todo el público y me paga a mí por hacer la obra, ¿no? La Sí. obra es de mi autoría, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién debe pagarle a Argentores? En ese caso, se tiene que hacer responsable la municipalidad. O sea que yo misma tengo que pagar a Argentores. No, la municipalidad. O sea, La la municipalidad parte que debe le está pagarlo. diciendo, claro, vení con tu obra, que nosotros queremos hacer un evento, suponete gratuito, con entrada gratuita, y bueno, en tal y tal lugar con cierta característica. Lo que vos como autora podés hacer es comunicarme a mí, como concesionario de Argentores, mira, Santi, tal y tal fecha, cerré este proyecto con la MUNI, va a ser entrada gratuita y demás. Entonces yo ya sé que la municipalidad está armando un evento, entonces yo voy como Argentores y le reclamo a la municipalidad por ese evento. ¿Sí? Bien. Y Sí, después, sí. Argentores, con el nombre de tu obra registrada y demás, una vez que la MUNI se paga, ahí se te deposita en tu cuenta ese monto por función gratuita. ¿Sí? Perfecto, sí. El tema del Estado y
y la cultura hoy por hoy está bastante difícil. Ya tocaste un tema bastante sensible porque estamos muy difíciles en que paguen. La municipalidad no está pagando las obras. De paso, si alguien está ahí escuchando, que nos dé una manito porque estamos con litigio legal incluso casi. Para que puedan ayudarnos a poder ponernos al día con las obras atrasadas de los artistas que tanto lo necesitan. ¿Sí? Estoy atrás de unos expedientes que hace bastante tiempo que no están saliendo. De paso me temo el chivo, ¿no? Está Pero perfecto. bueno, más que nada también para que ustedes sepan como autores dónde se están metiendo a veces también. ¿Sí? Porque después, está bien, ustedes me dicen, Santi, sí, pero mirá que hice tal obra en tal lugar, y que la municipalidad y la provincia, sí, pero eso va todo por expediente, se maneja totalmente diferente, los tiempos son otros, es diferente, ¿sí? Ahora, si vos me decís, no sé, que van a representar una obra vamos a nombrar una sala, Viejo Almacén del Obrero, con características gratuitas y demás, yo voy a Paco, al dueño de la sala, y le digo, Paco, mirá, esta sala, estos chicos hicieron tal y tal obra, está registrada, función gratuita, pum, pum. Sí, Santi me dice, tomá, pum, y listo. Y me abonan por función gratuita, ¿sí? Perfecto. Eso Gracias. no hay ningún problema. Así que bueno, y después, bueno, para que si quieren anotarlos, que Argentores está ubicado en Pacheco de Melo 1820, ahí está el teléfono, eso es Argentores Capital, porque como digo siempre en esta charla, Dios está en todo el mundo, pero atiende en Capital, así que bueno, yo me remito siempre a Argentores Capital. Y abajo van a ver que está mi dirección, con mi teléfono, mi mail, para cualquier tipo de consulta, ¿sí? El horario en el que estoy atendiendo es de lunes a viernes, de 14 a 18:30, ¿sí? Me pueden hacer cualquier tipo de consultas referente a lo que es Argentores, ¿sí? No hay ningún drama, al contrario. Así que bueno, esta es esto es todo, chicos. Pero, a ver, esperen que los voy a ver a todos. Ahí está. No sé si tienen alguna duda o algo que me quieran preguntar. A ver. Santi, Sí. sí, yo tengo un par de preguntas. Mira, en Decime. principio, bueno, vos decías que había que hacerla para ser socio, la obra tiene que estar Sí. estrenada en una sala habilitada Sí. por arquitectores. Sí. ¿Hay una lista de salas que están Sí, habilitadas? sí. Ok. Eso ustedes, no sé, ¿lo tienen en algún lado o lo No, mandás publicado no por...? está, pero eso no está publicado en ningún lado, pero vos, por ejemplo, me querés consultar y yo te digo, mirá, por decirte, la quiero hacer en Teatro Estudio. Bueno, Teatro Sí. Estudio es una sala que está habilitada por Argentores. Me decís, no sé, la voy a hacer en tal y tal lugar, que es un espacio cultural. Capaz que no está habilitado por Argentores, ¿sí? Pero bueno, vemos la forma para que de última me acerco yo a la sala, o podés hacer intermediaria vos, mirá, porque la realidad lo que es la habilitación de una sala es entre comillas, como lo decía, no es una habilitación que te va a pedir te va a pedir, Argentores te pide un quit de una razón social. Eso es lo más difícil de conseguir como para decir que está habilitada. Eso me lo Sí. llenás en una planilla y yo lo envío a Capital, y ahí me dan un número de código que es el código que va a hacer la sala dentro de Argentores. Eso nada más. Lo que pasa que, sí, decime, Leti. Las salas involucran tanto en la ciudad de La Plata como en Capital, ¿no es cierto? Sí, cualquier sala. Sí. A nivel nacionales, o sea. A nivel nacional, ok. Sí. Está bien. Después, Bueno, una cosa en alusión a lo que vos decís. Yo como concesionario de La Plata, porque esta es otra, justo me vino a la cabeza, me hago responsable de las retenciones arancelarias por derecho de autor que se realizan dentro de mi jurisdicción, ¿sí? O sea, que es La Plata, Berisso, Ensenada y Gran La entiendo. Plata. No puedo ir a cobrar los derechos autorales de otra localidad o provincia. Porque me ha pasado que mucha gente como, no sé, me tiene confianza o algo, hay chicos que se han ido a Mendoza, por decirte, me dicen, pero el concesionario de Mendoza no me da bolilla, no me atiende, no va a la sala. Digo, pero yo no puedo meterme en otra jurisdicción. Sí te puedo derivar
a lo que sería la parte de Argentores Capital, donde está el jefe de recaudaciones, y que vos le expreses lo que te está pasando. Entonces, ahí Argentores sí se va a contactar con el concesionario donde vos tuviste el problema y le va a decir, mirá, me están reclamando por tal y tal función que hice un tal y tal lado. ¿Sí? Porque eso también a veces no es una mala predisposición mía, es que no tengo aval, no puedo. Es algo, primero que no es ético, porque no puedo ponerme en otra jurisdicción, y segundo que no tengo el aval, no tengo el poder como para poder hacerlo. Perfecto, gracias. No, por favor. Buenas, ¿qué tal? Hola. Sí. Andrea, ¿qué tal? Es mi nombre. ¿Qué tal? Tengo una cosa, en realidad me quedé enganchada con esto del tema de las funciones gratuitas que recién preguntaba Yami, porque vos aclaraste en un momento que, bueno, que si se daba en el caso de una sala, o sea, yo quiero saber eso más que nada, es como que siempre Sí. a alguien te pagaron que sea una función gratuita, o sea, ya sea la sala, el municipio, digamos. Claro. Sí, porque lo que se está exhibiendo es una obra que fue registrada y que tiene un derecho autoral, ¿sí? Y como autor, o sea, yo siempre me pongo en el papel del autor, como creador y autor de esa obra, por más que sea una función gratuita, siempre quiero que se me respete mi trabajo. Y ahí es donde entra Argentores para hacer respetar el trabajo de ese autor, más allá de que sea una función gratuita. ¿Sí? Después hablamos de otros marcos, por ejemplo, no sé, muestras, no sé, me han llamado autores que me dicen, mira, tengo para hacer una muestra en, no sé, en un jardín, en algo, ya queda a criterio medio del autor. Muestras Argentores no cobra, por ejemplo, las muestras de fin de año y demás, no cobra derechos autorales Argentores, ¿sí? Porque es a nivel pedagógico, eso es otro tipo de muestra, sí, bien dicho, o sea, de mostrar la obra, ¿no? Ahí. Bien, y ya que estoy, te pregunto otra cosa que es algo que venía pensando. Esto por el tema de las salas que son como entes de retención, digamos. Sí. Yo te lo pregunto porque hace un montón registré, o sea, sin saber mucho en realidad, en Capital, no sabía que había gente acá en La Plata en realidad. Y bueno, nada, o sea, me pidieron una copia, como vos contabas recién y todo eso. Y bueno, lo que llevamos era como el guión, digamos, no sabíamos mucho más que eso. Entonces, yo me acuerdo que había pequeñas cositas coreográficas, pequeñas cositas de música que tratamos de hacer nosotros, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y yo digo, bueno, ¿y esto cómo chequea realmente Argentores? Lo digo porque como por ahí nosotras de la poca experiencia como que registramos algo, pero no sé si se registró el total, digamos. Digo, ¿cómo chequea Argentores que no haya otras cosas, digamos, ¿no? Donde tengan que cobrarse otros derechos? A eso me refiero. O sea, yo voy y registro un texto, pero además cuando se hace la obra, bueno, aparte de un texto hay coreografía y aparte hay música, que capaz incluso que está registrada. En realidad lo que apela... Entiendo lo que vos decís, pero en realidad vos pensás que el registro el que beneficia mayoritariamente es al autor. O sea, si vos no registrás esa partecita coreográfica que vos decís, esa reforma que le hiciste a la obra, estás corriendo riesgo de que alguien que te está mirando la obra, después la realice y te robe la idea. Y entonces vos vas a ir a Argentina y le vas a decir, pero mirá que en tal y tal obra, que es totalmente diferente a la mía, me copiaron la coreografía. Ah, a ver, dale, déjame ver, ¿cómo se llamaba tu obra? Andrea. Ay, Andrea, pero vos no tenés registrada coreografía. ¿Cuándo la hiciste? No, pero la hice el otro mes que yo registré el guión. Ay, no, pero... A ver, ¿y cómo se llama la otra obra? Florencia. Ah, pero Florencia sí tiene registrada la coreografía. Y Florencia te robió la coreografía. ¿Entendés? Por eso es tan importante el registro. ¿Sí? Hay un caso muy particular en la ciudad de La Plata, siempre también lo cuento, de una obra La Trifulca, ¿no? Sí, si no me equivoco, pues ya me voy olvidando con los años, siempre lo cuento. No sé si la vieron. Sí. Estuvo mucho tiempo en la sala 420. La chica, la autora ahora está en Francia, si no me equivoco, continúa por Europa y demás.
Y un día me llamó para decirme, Santi, me robaron la obra, me robaron esto, me robaron el escenario, me robaron... Bueno, Argentores, en base a esa denuncia, porque también tiene que haber una denuncia para que Argentores actúe, porque si no, imagínate, es imposible poder andar por todas las salas, por todas las obras. Entonces, a través de esa denuncia, Argentores se contactó con la parte denunciante, ¿no es cierto? Y la denunciada, marco legal, ¿no? Hasta un punto yo llego, después entra la parte legal de Argentores, que son los abogados y demás, que hay. Yo tengo un abogado acá en La Plata, y a su vez hay abogados en Argentores Capital. Se contactaron con las dos partes, corroboraron de que había habido, que le habían robado parte de la obra a la autora, y de esa forma, bueno, la autora, el denunciado, digamos, tuvo que cumplir con una sanción, no sé si económica, penal, la verdad que desconozco, porque ya son temas jurídicos en los cuales no me meto, porque no me corresponde tampoco, para eso están los abogados, pero tuvo que hacerse cargo, obviamente la sacaron de cartelera y demás, no la pudo hacer mal, tuvo una prohibición y demás, y tuvo seguramente un resarcimiento económico la autora. Por eso es tan importante el registro, ¿sí? Recordamos ese caso porque la autora fue estudiante de la Escuela de Danzas Tradicionales, y cuando hizo la obra la registró, porque bueno, era parte de la materia aprender estas cuestiones y registrar su obra, y bueno, gracias a eso, a estas charlas que hacemos siempre, todos los años, tanto con Santiago como con Julio, el papá de Santiago que estaba antes, bueno, pudo recuperar esa autoría, y sucede. Y hay otros casos que suceden que no son tan lejanos, como claro, este ya lleva como 3, 4 años, que sigue sucediendo. Uno piensa que no, que me van a robar la idea, la obra, pero no, sí sucede, así que hay un caso, hay que hacerlo. Si quieren les cuento otro ejemplo, unos chicos que se dedicaron a hacer vacaciones de invierno en la República Argentina, en la República de los Niños, perdón, y bueno, no registraron la obra, hicieron un montón de funciones, vieron lo que es la República de los Niños en temporada de invierno, se llenó de chicos y demás, y cuando quisieron registrar la obra la registraron, y quisieron cobrar los derechos. Cuando quieren ir a cobrar los derechos, dicen, no, pues esta obra ya fue registrada y ya cobraron los derechos. ¿Cómo? Pero si el autor soy yo. No puede, no, el autor acá dice que es Antonio, no Luis. Pero ¿cómo si yo? Entonces, esa gente, por haber realizado la obra antes de registrarla, perdió todas las retenciones que hizo Argentores por derecho de autor, de todas las vacaciones de invierno. Y en ese momento fue mucha plata, pobres los chicos. Desgraciadamente aprendieron la lección, pero ¿a costa de qué? ¿No es cierto? Por eso siempre antes de realizar o de mostrar la obra se recomienda el registro. Se puede hacer después el registro, después de estrenado. Argentores te va a pedir que traigas publicidad, flyers y demás del lugar, fecha, y que se haya hecho la retención, ¿no es cierto?, de Argentores, y en base a eso se puede hacer el registro post-estreno. Pero siempre, nunca lo digo, nunca lo pongo, porque es recomendable que lo hagan antes, ¿sí? Que hagan antes el registro antes de estrenar y mostrar la obra, porque no sabemos quién la está mirando, ¿sí? Y como decía antes, cuando hablaba con Yami, para mí una obra es como un hijo, ¿sí? Y eso que yo tengo muchos hijos, tengo 5. Entonces, tienen que pensarlo de esa forma, ¿sí? Siempre digo lo mismo los autores, piensen como que la obra es un hijo, entonces lo van a defender y la van a hacer valer como tal. Otra Santi, también... Sí. Pregunta, perdón que te corto, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con nuestra actualidad, más en el sector de la danza, que estamos generando producciones mucho de manera virtual, o sea, en video, en formato video. Sí. Estamos creando y compartiendo y participando en festivales, todo con producciones de videodanza, ¿sí? Claro. O danza video, ¿no? Sí. Bueno, no importa esa diferencia. ¿Qué nos recomendás como autores que hagamos? En ese caso, ¿también tendríamos que ir a Argentores a registrar? Sí, se registra de la misma forma. Se registra de la misma forma que si fuera en una sala de teatro convencional. Se registra exactamente igual.
Argentores también en esto se tuvo que modernizar un poco con todo lo que es el streaming, las transmisiones en streaming, los derechos autorales vía streaming, los registros, pero sí, se están registrando de igual forma y se tienen que hacer de igual forma los registros, porque con más razón, hoy por hoy subimos algo a cualquier, a YouTube, a cualquier medio de comunicación masiva, y no sabemos quién nos está mirando. Así que de esa forma están protegidos y a su vez también cobran obviamente los derechos autorales por haber sido exhibidos en esas plataformas. Perfecto. Yo recomiendo que igualmente lo registren. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una última consulta, Santiago? Sí, Leticia, decime. Mira, en caso de que yo quiera usar un texto, ¿sí? Sí. De un autor. Bueno, si tiene más de 70 años de fallecida la autora, lo puedo usar libremente, ese texto. ¿Es así? No, libremente no. Lo que no vamos a necesitar es la autorización. ¿Sí? Vos querés hacer un texto de William Shakespeare. Sí, Suponete. pero no, por ahí es demasiado eso. Bueno. Por ejemplo, determinadas frases de un texto, ¿sí? Sí. Tanto de una persona que falleció hace 70 años, como de alguna persona que falleció no hace tanto. ¿Sí? O sea, de las dos, digamos, tanto los que están exentos o eximidos de hacer la autorización y de los que todavía necesitan autorización. No, en el caso de que yo utilice alguna frase, nada más, no basarme toda una obra en un texto completo, ni mucho menos. Es una frase o varias frases, sueltas incluso, de algún libro, de un texto, una obra. Eso, porque yo he escuchado o he leído incluso que se puede llegar a utilizar una determinada cantidad de palabras sin necesidad de pedir autorización. Sí, yo siempre... Perdóname que te corte, para que no se me vaya la idea. Yo siempre, en lo último que vos decís, yo siempre, cuando me consultan, digo, vamos a consultar primero al Consejo, a Capital, a Buenos Aires, a ver qué nos dicen. No vaya a hacer cosa que después vos hagas la obra y nos digan, no, necesitábamos la autorización. ¿Sí? Primero eso. Después, por más que sean frases y demás, fueron pensadas y creadas por una persona, le tenemos que pedir permiso. Siempre. ¿Sí? Aunque sea un párrafo, capaz que es un párrafo que justamente es muy emblemático del autor y justamente, ¿viste? Hay que pedir la autorización, no podemos decir como que no, porque no es algo nuestro. Y después, en lo que decías, por más que tenga 70 años de muerto, hay que pedir autorización, porque Argentores tienen que tener un registro, porque más allá de que el autor esté muerto, cuando el autor está muerto, igualmente Argentores hace una retención de los derechos autorales. ¿Sí? Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que es adaptaciones, versión libre y demás. Y una parte de esa retención, en este caso, que no estaba en las diapositivas que hice, va destinado al Fondo Nacional de las Artes. ¿Sí? Y la otra parte va digamos, al autor que hizo la adaptación a la versión libre. ¿Sí? Se diría un 60-40. ¿Sí? Así se dividiría el total del 10% que se arancela. ¿Se entiende? Vos decís que se arancela en la función, lo que se arancela en las entradas, el 60% es para el 10% que se retiene siempre, pero dentro de ese 10% va un 60% para el Fondo Nacional de las Artes y un 40% para el nuevo autor, entre comillas, el autor de la adaptación a la versión libre de la obra. ¿Sí? Entonces, de todas formas, tengo que presentar lo que voy a usar del texto de cada autor. Sí. Pedir esa autorización igual para ustedes, a Argentores, pedirlo igual, decirles cuándo es que voy a hacer la función y en dónde, sería así. Sí. Una vez hecho eso, todo lo que se recaude de las entradas, el 10% es para Argentores y ustedes eso lo dividen, el 60% y el 40%. Sí, tal cual. En el caso que vos pidas solamente una autorización, porque capaz que no te entendí bien, vos como solicitante no vas a recibir nada, vas a recibir todo lo que el autor original. ¿Sí? Claro. Y después, otra de las cosas que se me pasó a decirte en tu caso, por ejemplo, lo que voy a necesitar
es que me transcribas la parte que vos querés utilizar del libro que lo sacaste, si es en otro idioma, qué traductor utilizaste. No, por ¿sí? eso te preguntaba si tenía que poner las frases, el Claro, texto sí, que iba a utilizar. sí, Ok. no te entendí esa parte. Sí, necesitaría eso yo, Claro, que me envíes. claro. Adjunto con el pedido de autorización. Ok, ¿eso es con un formulario especial? ¿O eso No, es no. una carta? Eso Mando es, yo una carta. claro, eso una vez que, lo que sí el formulario de pedido de autorización me lo tenés que completar, que hoy por hoy me lo completás vía mail, vía online, no hay ningún problema. Y después sí, en un Word, suponete, pones de tal libro, tal página, todo, que lo más claro para que sea lo más rápido posible, tal frase, la transcribís, y si ya te digo, si necesitas un traductor, le pones qué traductor utilizaste y demás. Bueno, bien. Ahora yo, de esos textos que voy a usar, yo voy a hacer una obra X, ¿no? Sí. Para yo poder inscribir esa obra, Sí. ¿sí? O presentarla a Argentores, inscribirla en Argentores. Ya, esa parte de los textos, yo cada vez que quiera hacer esa obra tengo que pagar esa si es que fuese necesario, o tengo que pedir autorización, digamos, para utilizar esos textos, o es una vez, me dura esos 3 años que vos decías, y en 3 años yo me puedo manejar libremente. Espera que enchufo la compu para que no se me apague. Metemos un minuto de incertidumbre. Ahí está. No, es así. Si vos vas a hacer el pedido de autorización solamente, se renueva en el tiempo que vos pediste la autorización. Si vos la pediste por un año, al año vas a tener que volver a hacer todo el trámite. Si es por 3 años, a los 3 años. Ahora, si vos vas a hacer una adaptación utilizando esos textos y demás, y la autorización ya fue aprobada, y la obra ya fue aprobada y todo, no es necesario que lo hagas más. Cada vez que vos la hagas, por ejemplo, le vamos a poner, va a figurar Leticia, versión de Leticia tanto. ¿Me entendés? Yo le tengo que poner como Argentores. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bárbaro. Y para terminar, porque Sí. ahora sí que me tengo que ir y se me atrasé un poquito incluso, cualquier duda que tenga, te puedo mandar un mensaje, ¿puede Sí, ser? no hay ninguna molestia. Dentro de todo, si Bueno. puede ser en el horario que di, si no, yo siempre pongo un horario más que nada de atención, pero igual, digo esto de los horarios porque a veces me mandan mucha gente a la mañana y demás, y a veces no puedo contestar y no quiero que nadie se ofenda o se enoje, pero contesto en el horario que tengo que estar. A veces contesto en el momento, a veces no puedo, pero para que no piensen que hay una mala intención ¿sí? O una mala voluntad. Perfecto. Bueno, agradezco también esta charla, ¿sí? No. Súper interesante. Y gracias a la que organizó y a vos, Santiago. No, por favor, Bueno, Leticia. les mando un abrazo. Hasta Dale, luego, gracias. estamos en contacto. Chao. Hasta luego. Bien, de todo esto que estaban hablando, estaba pensando, volví a pensar en el porcentaje de cuando uno registra la obra, Sí. y pensaba en esto que Leticia decía, por ejemplo, yo tengo un texto, no sé, de Eduardo Galeano, unas frasecitas, ¿no? Yo voy a presentarlo, bueno, él hace mucho menos de 70 años que murió, Claro. bueno, hago el pedido a Argentores. Primero, bueno, seguramente que ahí hay algún tipo de autorización de familiares o de personas Claro. que la representa aún, pero ponele que sale todo bien y me dan esa autorización para que yo pueda hacer la obra. En los porcentajes de retención, o sea, esos porcentajes que en la inscripción se detallan, ¿cuáles serían? Porque dijimos 7,5 si es coreografía. 5 como máximo si es música. Ponle que la obra sea todo el tiempo haya música y además está todo el tiempo coreografía y están estos textos. ¿Cuál sería el porcentaje para el autor del texto? De ese máximo, que puede ser como 15% de retención que me puede hacer Argentores, que lo hace a través de la gente que es la sala, ese 15 que es el máximo, sería 5 ponerle para el músico, 7,5 para el coreógrafo y el resto para... Esto lo determina Argentores el consejo en base a la cantidad de texto que vos utilices. ¿Sí? Perfecto. Que te pide un punto, un 1%, como te puede pedir un 3, un 4. Todo va a depender de cantidad de texto que utilicemos del autor. ¿Sí? Perfecto.
Perfecto. Bien, súper claro eso. Y algo más para decir que siempre esa retención es en base al bruto del ingreso del dinero Claro. que hace la sala, y no es ese porcentaje en base a la ganancia de el grupo coreográfico, el No, no, grupo, la compañía, el grupo del de taller teatrales, arreglado, de lo que fuere, no. Siempre es de sino la que totalidad de las localidades vendidas. De ahí sale el porcentaje de argentores, ¿no? De los autores. es importante recordar esto porque, bueno, a veces uno piensa que uno como bailarín, como coreógrafo, tiene que pagar esa retención, y que arreglamos, por ejemplo, con las salas, y una sala piola, 30-70, y Claro. además de eso, con esos 70 yo tengo que pagar el 10%, no es No, así, no, es no, 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 hacia el bruto. no, no. Bien, Andre, ¿tenés alguna otra consulta? Sí. Esto igual se escapa un cachito del tema, pero porque, bueno, para la materia que estoy cursando con Yami estábamos leyendo un texto sobre, y justo es la parte de derechos de autor, Sí, cuando hablaba de la parte de argentores, bueno, esto que decías recién, lo que se retiene son los derechos del autor del texto, de la coreografía y de la música. Yo lo que me llamó la atención y te quería preguntar a ver si vos me podías explicar un poco, es que en una parte decía algo así como que aún no se reconocen los derechos de puesta en escena, iluminación y creo que escenógrafes y todo ese tipo de sí. cosas, que sí lo hacía el copyright, que yo ni siquiera sabía que eran dos cosas distintas. Entonces, Claro. te quería pedir un poco que me cuentes un toque de eso, de cuáles serían las diferencias Mirá, en y por qué realidad, Argentores no puede avanzar en ese otro tipo de autoría. y ahí me estás matando un poco con la pregunta. La verdad es que no sé, porque la verdad que no sé, pero no se registra, como vos decís, ni escenografía, ni iluminación, ni coreografía, sí, perdón, ni escenografía, ni iluminación, ni vestuario, son cosas que no se registran marcas, por eso pude usar ahí la cara de La Casa de Papel yo en la diapositiva, pero porque Argentores no lo registra, en realidad sí está registrado en propiedad intelectual, o sea, estoy igualmente utilizando algo que no está bien si no tengo la autorización, o sea, me estoy haciendo una autocrítica incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa, por ejemplo, en las salas, esto que vos decís, de que utilizan personajes de los cuales para eso hay un registro de marcas, un registro de imagen, otro tipo de registro que no hace Argentores, pero que Argentores igualmente apoya y avala, ¿sí? Por ejemplo, no podés venir y decir que vas a hacer un cuento en la granja del abuelo y me estás trayendo la granja de Zenón. ¿Se entiende cuál es el punto? O sea, vos tenés que hacer algo totalmente original y que fue lo que registraste. No podés utilizar y hacer otra cosa, de lo cual no tenés ni autorización, sobre todo, ni registro. ¿Sí? Argentores no registra, como decís, todo es escenografía, como decíamos, iluminación, vestuario y demás, pero sí hay otro organismo que lo registran. Y Argentores, como acompañan esos otros organismos Argentores, también acompaña a esos organismos, ¿no? Pero Argentores, la verdad que desconozco por qué no esa parte, digamos, de las artes escénicas no registra, lo desconozco, no te puedo decir por qué. No sé si es un convenio, no sé. También está, por ejemplo, está la Asociación de Actores, que no es lo mismo que Argentores, y mucha gente se confunde porque son actores, pero están en una obra de teatro. ¿Qué tiene que ver si están? No, es diferente, totalmente diferente, es otro mundo, es otra cosa. Por eso también hacemos esta salvedad con la música, que lo que es música comercial se registra en SADAIC, y lo que es música original para una obra de teatro se registra en Argentores. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra Bueno, duda. Andre, ¿alguna otra consulta? No, lo que pasa es que un par de cosas que tenía dando vuelta, dos, tres cositas más, me las fueron medio respondiendo con algunas preguntas también que hizo Leti. O sea, por ejemplo, no, en algún momento estaba pensando justamente qué es lo que hacía que algo sea,
una adaptación, y de hecho, recién cuando estaban hablando de los textos que a veces aparecían, recién ya me dijo lo de Galeano, yo, de vuelta, por completa inexperiencia, hace unos años cuando estaba en un grupo de teatro, registré esta obra y adentro había cachos de textos de Cortázar, o sea, jamás dije nada, pero porque no me dijeron tampoco cómo era la cuestión. Y digo, o sea, pero tampoco a su vez era una adaptación de un texto de Cortázar, o sea, era algo que se utilizaba, venía, y ya, digamos. Cuando yo, digamos, quiero registrar una adaptación, ¿en qué se fijan exactamente para decir que eso sea una adaptación de una obra? O sea, en primer lugar, que lo tengo que Y la citar. adaptación, vos cuando vas a pedir una adaptación de una obra es porque me vas a pedir trabajar sobre una obra que ya fue escrita. O sea, estás adaptando una obra escrita a algo que vos le querés agregar. ¿Sí? Mejor dicho, algo que le querés agregar vos a una obra que ya fue realizada. ¿Sí? No es una obra original. Por eso se llama adaptación. Vos tenés que pedir autorización al autor para realizar esa adaptación. ¿Sí? Y después está el autor o no, si te la quiere aprobar o no la adaptación. Si el autor no la aprueba, no la podés realizar. ¿Sí? Por eso se hacen los dos trámites en forma conjunta, el de la adaptación y el de la autorización, pedido de autorización. Bien, genial. Bueno, Yami. gracias Santiago, por favor. gracias Andrea y bueno, las otras personas que estuvieron hoy presentes. Bueno, esperamos poder concluir, cerrar todo un ciclo de charlas que tienen que ver con la formación, tanto de las escuelas de artística de la provincia de Buenos Aires, como la gente que está en el sector de la danza y abordando temáticas, bueno, también que tienen que ver con el Festival Danza por la Identidad. Y bueno, así que damos por cerrado este encuentro, ojalá que les sirva a muchas personas que nos estén mirando de acá en más cuando ya subamos este capítulo en nuestras redes, en el canal de YouTube de la Escuela de Danzas Tradicionales, de Danza por la Identidad. Y bueno, ojalá que les sea muy útil y puedan ponerse en contacto con Santiago, la gente de la Ciudad de La Plata y alrededores. Y bueno, y la gente que está en otros lugares, poder ponerse al tanto de qué se trata esto de registrar nuestras obras. Te agradezco una vez más, Santiago. Gracias a ustedes por invitarme. Bárbaro. Chao, chicas, qué gusto. Que sigan bien. Hasta luego. Gracias por todo.